Las 9:14, estamos recibiendo al subsecretario del Ministerio del Interior, al licenciado Jorge Vázquez. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos obviamente, se imaginan ustedes, comentando junto a Martín y al licenciado Vázquez, bueno, el asombro que todavía sigue causando la situación, el tornado que pasó por Dolores, que bueno, que lo que ha dejado fundamentalmente han sido muestras maravillosas de solidaridad de parte de todo el pueblo uruguayo, pero bueno, con el licenciado Vázquez lamentablemente tenemos que encargarnos de otra situación, que aunque absolutamente minoritaria en el porcentaje, ocurrió, que fue quienes quisieron aprovecharse de esa situación, robando a la gente en el momento en el que todavía no salía del shock de tener prácticamente sus casas destruidas. Lo primero que tengo que preguntarle, Vázquez, este trabajo que tuvo que desplegar el Ministerio del Interior en Dolores, ¿de alguna manera lo tenían previsto? Es decir, ¿existe un conocimiento por parte de las autoridades policiales de que este tipo de acontecimientos, aunque nos parezcan increíbles, suceden? Es decir, que hay oportunistas como los que aparecieron en Dolores. Sí, bueno, nosotros lo que no sabíamos es que iba a suceder este evento en Dolores. Yo le comentaba hace un rato de que la aparición de tornados en nuestro país es más frecuente de lo que la gente piensa, pero sobre pueblos, sobre ciudades, se ven en contadas ocasiones, y en este caso concreto en Dolores, con el daño que produjo, ¿no? Uno dice, bueno, no es deseable que en una situación donde hay una cantidad de gente que está pasando una situación realmente dramática, aparezcan oportunistas que quieren aprovecharse de las desgracias de los demás. Pero bueno, la realidad hoy en día en Uruguay nos dice que muchas veces la gente que es sujeto de algún tipo de delincuencia, la gente que menos tiene, la gente más desprotegida. De hecho, una cantidad de robos se dan más en los barrios más humildes que en los barrios. Y en este caso sucedió, bueno, esto que nosotros apenas nos enteramos, se hizo un despliegue policial bien importante. Yo creo que se trabajó muy bien. La primera respuesta la dio el jefe de policía local, desplegando los recursos que tenía ahí en la zona. Y el segundo movimiento importante fue nosotros enviar desde Montevideo un contingente de personal de la Guardia Republicana que rápidamente se pudo desplegar y llegar al lugar en las horas lo más temprano posible y poder cubrir el horario de la noche, que es la hora de mayor riesgo para que pudieran suceder este tipo de robos, ¿verdad? De ahí en adelante la situación se controló. Se controló. De ahí se controló. No hubieron más denuncias de hechos así de este tipo. La Guardia Republicana fundamentalmente cubrió las horas nocturnas, porque no hay que olvidarse que Dolores no tenía luz. Y durante el día se desplegó la policía, la Guardia Republicana también, y la policía local. Creo que esa acción combinada entre los dos dio unos buenos resultados desde el punto de vista del control de los posibles actos de delincuencia y generó en la población una sensación de mayor tranquilidad, de mayor apoyo. Y en este momento, Vázquez, ¿qué es lo que ha quedado? Es decir, se redujo, se mantiene el patrullaje, porque, digamos, lo que uno todavía sigue viendo en las imágenes, más allá de que lo que fundamentalmente se ve es la gente trabajando para reconstruir Dolores, bueno, todavía se puede ver gran cantidad de escombros, casas destruidas, comercios particularmente, que todavía no han podido restablecer la normalidad. Sí, hoy en día la posibilidad de que los delincuentes puedan salir a robar cosas es realmente mínima, ¿no? Ya hay un mayor nivel de control, la gente está mucho más estabilizada, Dolores está mucho más limpio, está más ordenado, y la presencia policial se sigue manteniendo. Nosotros decidimos que se mantuviera la Guardia Republicana hasta que Dolores tuviera luz y pudiera de noche funcionar normalmente, y vamos a mantener la presencia ahí mientras sea necesario. Pero yo debo decirles también de que Dolores no era lo único que estaba pasando en el país. Claro. Teníamos todo el país en una situación muy compleja. Nosotros debíamos hacer un control muy estricto de otros lugares que también estaban sometidos a situaciones de desastre. Por otro lado, había que hacer un control también muy estricto de todo lo que eran rutas. Nosotros deberíamos asesorar bien todo el desplazamiento que hubiera
de gente que fuera a ayudar a Dolores, había que orientarlo por dónde se podía entrar y por dónde no, tratar de no tener víctimas en las rutas, hacer una advertencia sobre los pasos de agua que estaban desbordados y que eso ha generado también alguna víctima, lamentablemente. Sí. Lo otro, no incrementar los accidentes de tránsito y bueno, todo eso habría que ordenarlo porque a veces en el afán de querer ayudar se provocan más daños que los que realmente debe haber. ¿Cómo hace una fuerza esencialmente terrestre, digamos, la fuerza policial, para adaptarse a condiciones del territorio absolutamente excepcionales? Hoy veíamos imágenes de Durazno y uno apreciaba las casas que sobresalían en medio de enormes lagunas, ¿no?, que por la vía de los hechos rodeaban a toda la ciudad, evidenciando esa enorme crecida, en el caso de Durazno, del río Xi. A propósito, le pregunto esto de justamente esas situaciones a veces de robos o de aprovechamiento de lugares que han quedado sin sus propietarios por el desplazamiento de la gente. Sí. En cuanto a la capacitación del personal, nosotros desplegamos del Ministerio del Interior distintas unidades. Uno es la policía local, que está preparada para como debe ser la policía local. La Guardia Republicana, que es una guardia ya con niveles de entrenamiento y de equipamiento mejor. Tiene despliegue a nivel nacional, desde hace ya unos cuantos años la Guardia Republicana, y el tipo de vehículo que utiliza, la capacitación del personal, el equipamiento, todo eso está adecuado para desplegarse en cualquier tipo de circunstancia en el territorio. Y por otro lado, la Dirección Nacional de Bomberos, que concurrieron unidades de las zonas más próximas, y es el personal que está adiestrado para poder evacuar, para poder asistir, para poder dar ayuda en los lugares donde la situación es mucho más crítica. La policía no es la única unidad que está en el área, porque, por ejemplo, en algunos lugares con inundaciones, sobre todo, Prefectura Nacional Naval, que tiene competencia sobre los ríos y sobre los arroyos, también hace un despliegue con gomones y ya personal que está más adiestrado todavía para poder trabajar en las zonas inundadas. Vázquez, ¿esto significa una erogación, digo, en materia de rubros extra para el Ministerio del Interior? Es decir, uno supone lo que usted acaba de hablar, ¿no? Traslados de personal desde el combustible, pasando por el tema de la alimentación, no sé, imagino un montón de cuestiones logísticas y de infraestructura. ¿Significa una erogación, un gasto mayor para el Ministerio no previsto o está dentro tal vez del presupuesto que maneja el Ministerio? Sí, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno es que uno cuando piensa en el Ministerio del Interior y piensa en los recursos que debe tener, esos recursos deben ser siempre la base para poder encarar situaciones de mayor envergadura, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué hoy el Ministerio del Interior, por qué hoy la policía puede ser más eficiente? Bueno, pero porque se ha generado una buena base de comunicaciones, una buena base de una infraestructura logística de vehículos, de equipamiento, de ropa para el personal, mayor adiestramiento desde el punto de vista personal. Entonces uno dice, bueno, ahora yo con esta infraestructura que la formamos, que eso lleva años hacerlo, puedo enfrentar situaciones de riesgo mucho mayor. A ver, esta misma situación hace 5 años atrás capaz que no se hubiera desbordado. Esta situación, en el contexto actual, nos permitió dar una respuesta mayor. De hecho, también hay gastos que no están previstos. Indudablemente todo lo que estamos gastando en combustible ahora, ese tipo de cosas, nos va a afectar desde el punto de vista económico, pero bueno, tenemos que ver cómo nosotros adecuamos nuestra operativa para que seamos lo más eficiente posible con los recursos que se nos asignan. Pasando a otro tema, a nivel del patrullaje se han anunciado cambios o una modificación del sistema para volverlo más eficiente. ¿Qué primeras evaluaciones hacen de esos cambios instrumentados y con qué objetivos se desarrollaron? Bien, yo lo primero que quiero destacar es que este sistema de patrullaje que estamos implementando no significa solamente tener más policías en la calle, porque el pedido o la inquietud por tener más policías en la calle se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, y nosotros hemos tenido más personal, hemos incorporado más policías a la actividad, tenemos más policías en la calle,
Pero hay que colocarlos de alguna manera, digamos, de una manera inteligente. No se puede patrullar en cualquier lugar, hay que patrullar en aquellos lugares donde merece ser patrullado. Lo mismo que le decía hoy. Hoy podemos encarar el nuevo sistema de patrullaje porque tenemos mejores comunicaciones, porque tenemos videovigilancia, porque tenemos más información, tenemos más gente capacitada, tenemos más vehículos, tenemos mejores armamentos, tenemos vehículos especiales para entrar en lugares especiales. Pero también tenemos todo un trabajo de 5 años de inteligencia donde nos hemos preocupado de investigar dónde se cometen los delitos. Y los delitos no se cometen en cualquier lugar. Entonces el primer cambio que se hizo grande fue no se puede patrullar como patrullaba Radio Patrulla, que largaba los móviles a la calle a dar vueltas a ver si encontraba algún delincuente o si había algún hecho y tenían que participar. Algo aleatorio, digamos. Algo aleatorio. Hoy en día, bueno, se dividió Montevideo en 4 zonas y eso permite hacer un control regional porque las 4 zonas tienen características diferentes. Un control regional mucho mayor. Después nosotros estuvimos registrando, y yo le puedo mostrar, no sé si las cámaras lo pueden tomar. A ver, permítame que lo mostramos acá. Nosotros hicimos este primer trabajo que ustedes van a ver que ahí está una parte de Montevideo, nosotros hemos sacado los nombres de las calles. Sí. A propósito, una parte de Montevideo, pero tenemos todo Montevideo marcado en una gradilla de 100 metros por 100 metros y durante 5 años, registramos todos los delitos que se cometieron en los últimos 5 años. Ajá. Eso es lo que está en los cuadraditos rojos. Después el sistema de gestión de seguridad pública, que es la información que los ciudadanos nos brindan a través de la denuncia, nos permite establecer las zonas donde se cometen más delitos, que son esas que están de color violeta. Ajá. Y después con el análisis del corrimiento del delito, incorporamos un sistema llamado Predpol, que lo trajimos de Estados Unidos, pero se utiliza en Londres también, que en función del análisis del corrimiento del delito dice dónde eventualmente en las próximas 8 horas yo voy a tener posiblemente algún delito. Es decir que como que pronostica el delito. Pronostica eventualmente hacia dónde se puede correr el delito. Bien. Si ustedes miran esa gradilla van a ver que en la mayoría de esos cuadraditos tiene un número 0. O sea, 0 delitos. O sea, los delitos se concentran ahí. Primera conclusión, si nosotros largamos los patrulleros a patrullar por cualquier lugar, por toda esa zona, perderían una enorme cantidad de tiempo patrullando lugares donde no pasa nada. Claro. Si uno los concentra en esas zonas, probablemente estén patrullando en los lugares donde o se van a cometer delitos o eventualmente se puede cometer algún delito, o son los lugares donde se concentran la mayor cantidad de delitos. Y ahí cumple una doble función. Primero, una función de disuasión, porque cuando los delincuentes ven que la policía está patrullando, no delinquen ahí, se corren, probablemente se vayan a las zonas azules y como las zonas azules estamos patrullando, tampoco van a poder cometer delitos ahí. Claro. Y en los lugares rojos, donde se cometen la mayor cantidad de delitos, nosotros podemos poner un servicio permanente que disuada la presencia de delincuentes. Como los delincuentes, frente a esa realidad, se tienen que desplazar, le voy a mostrar esta otra, que es un poco una visión más próxima. Más cercano, digamos, más de lo cercano. Que teníamos recién. Como los delincuentes se tienen que desplazar, en ese desplazamiento corre el mayor riesgo de que la policía los capture. Nosotros salimos a la búsqueda de motos y se incautaron en pocos meses cerca de 10.000 motos, que era una de las herramientas más importantes que tenían los delincuentes para cometer delitos. Es como que los van cercando, digamos, de alguna manera, en ese pronóstico que van realizando de lo que puede llegar a acontecer. Exactamente. El segundo paso, o el tercer paso que hicimos, fue este otro. Bien. Que fue tomar distintas zonas, ¿ya? Y por ahí pudimos comprobar que si uno marca en los lugares donde se cometen delitos y el lugar por donde transitan los delincuentes, sí, casi como que se superpone y ustedes tienen ahí esos corredores en rojo, que son lugares donde se cometieron rapiñas, y los en rojo y en negro son lugares donde se cometieron rapiñas y hurtos. Claro, ya acá reducido, digamos, a unas 12 manzanas, no más de eso. Eso está reducido a unas 12 manzanas. Quiere decir que si yo concentro el patrullaje en esas zonas, probablemente yo evite un número importante de delitos. Por otro lado, si uno analiza a qué horas se cometen los delitos y los días se cometen los delitos,
uno encuentra esta situación, que ve que hay una mayor concentración de delitos en determinados días de la semana. Bien. Y esta otra situación que muestra el horario en donde se concentran la mayor cantidad de delitos. Sí, Entonces, hay una... Son las últimas horas del día. Claro, una gráfica muy notoria ahí ahí, está. ¿no? Entonces, uno con el análisis de esto, uno puede decir, bueno, si yo logro armar una unidad de trabajo que se concentre en los puntos calientes, en los corredores donde se cometen los delitos, cubrir el predpol, que es donde eventualmente el delito puede migrar, armo un sistema de patrullaje y lo concentro los días y los horarios donde históricamente me demuestran los hechos que los delitos ocurren, es muy probable que yo baje el número de delitos. Y eso Y es eso es lo que lo que están hablamos. apuntando, digamos, a Eso- un descenso estadístico de Y la eso, cantidad de delitos. y a eso le agregamos lo que se nos votó por ley de presupuesto, que ahora lo podemos empezar a implementar, tuvo que formar aproximadamente unos 1000 policías en un sistema intensivo de patrullaje que llamamos PADO, que se hace en Montevideo, Canelones y San José. La distribución de estos nuevos policías incentivados en los horarios y en los lugares donde se cometen más delitos da una distribución agregado al patrullaje normal, da una distribución de policías, que esto es para un día concreto, a una hora concreta. Esta es la distribución de la fuerza policial en Montevideo, que ustedes podrán presenciar o darse cuenta de que la presencia policial en algunos lugares es realmente muy intensa. Muy Son las intenso. marquitas verdes. Exacto. Ahí tenemos distintos colores, y los distintos colores responden a distintas fuerzas de la policía. Los amarillos corresponden a la Guardia Republicana. Claro, los amarillo, puntos verde y verdes azul es lo que estamos viendo. Allí hay verdes y diferentes azules tipos. son las unidades de las URPM, las unidades de patrullaje normal, y en verde el PADO, que es la policía de alta dedicación operativa. Algunas lecturas, la costa queda bastante libre, presencia fuerte en la Ciudad Vieja, en el eje de Agraciada. Ahora, una pregunta que se me ocurre, capaz que parece obvia. Pero esto hay que agregarle más cosas. Sí. Que hemos colocado cámaras en muchos lugares de Montevideo, o sea, la videovigilancia complementa esto. Claro. Esto es posible porque tenemos buenos sistemas de comunicación. Esto es posible porque tenemos un número importante de policías capacitados para esto. Tenemos móviles para esto. Y hemos estado midiendo los tiempos de respuesta. Y hoy en día la policía está respondiendo por debajo de los 7 minutos frente a un hecho consumado. La última interrogante, divulgar era lo que le iba a decir recién, tan al detalle la estrategia, por qué la lógica de actuar. ¿No es una manera de darle herramientas a quien pueda llegar a estar dispuesto a cometer un delito para que cambie los hábitos? Sí, pero yo esto que le di acá, usted vio que no tiene ni nombres de calles, ni lugares, ni nada. Había referencias borradas, está claro. Es referencia borrada. Entonces, mientras el delincuente cambia de hábitos, porque esto ¿qué es lo que va a provocar? Uno tiene que pensar, bueno, ¿y después de esto qué? Sí. ¿No? Entonces, cuando el delincuente se dé cuenta que está sucediendo probablemente o haya tenido que cambiar sus hábitos de delinquir, con lo cual los hace más vulnerables para la policía, se van a tener que desplazar durante más tiempo, los hace más vulnerables, la policía tiene más oportunidades de agarrarlo. Hoy en día es mucho más importante que el delincuente no cometa delitos, sino que la policía lo agarre después que cometió el delito, porque ya el daño ya está hecho. La función primordial es tratar de evitar que el delincuente. Entonces, si a través de esto le estamos mandando un mensaje diciendo, mire, no se meta en esto porque usted va a caer preso, es buena señal. Está demostrado a nivel internacional que más que aumentar el número los años de pena, la pena a la cual van a estar sometidos los delincuentes, es mucho más efectivo convencerlos de que uno los va a agarrar. Porque ellos salen a perder o a ganar, no quieren perder. Entonces, más que decirle, mire, si yo los agarro, usted va a estar tantos años preso, hay que decirle, mire, que si usted delinque, nosotros tarde o temprano vamos a agarrar. Los vamos a agarrar. Y los datos nos están dando la razón. En el año 2015 la policía llevó a la justicia un número mucho más importante de delincuentes y la justicia procesó mucho más delincuentes que en el año 2014. Vázquez, se nos ha terminado el tiempo, nos han quedado muchísimos temas, siempre con ustedes son muchos los temas para tratar. Tengo que cerrar, agradecerle
Lo más brevemente que me pueda contestar, porque si no se lo pregunto, un montón de amigos míos se van a enojar. Peñarol habla de jugar el clásico en el campeón del siglo. ¿Eso es posible hoy en día en el fútbol uruguayo? ¿Que Peñarol juegue cuando es local en el campeón del siglo y nacional en el Parque Central? Con hinchada visitante estoy hablando, obviamente, ¿no? Bien, esto lo vamos a tener que analizar a nivel del ministerio. Yo le voy a dar mi posición personal, si usted quiere. No. Sí. No. No. En este momento, en esta situación, no. Por varios motivos. Primero porque, a ver, no quiero extenderme porque un minuto. Lo entiendo. Yo creo que estuve acá en este programa y hace como un año atrás o 2 años atrás y me dijeron, ¿qué cosa nueva ha hecho el fútbol para poder empezar el campeonato teniendo en cuenta los problemas que ha habido en el campeonato anterior? Y en realidad el fútbol no había hecho nada nuevo, ¿no? Acordamos una cantidad de cosas que después no se llevaron a la práctica. Nosotros del Ministerio del Interior hicimos un gran esfuerzo y seguimos cubriendo los partidos porque pensamos que la peor señal que podemos darle a cualquier violento es decir, bueno, vamos a jugar con instancia hinchada locataria, porque eso se van a agrandar. Tenemos que llegar a la conclusión de que los que nos tienen que estar ahí son los violentos, no tienen que estar. Y ahí nos pusimos de acuerdo todos. Y estamos discutiendo el tema de la identificación facial como una herramienta para que los delincuentes no entren. Pero ¿qué pasa? No se ha hecho más nada que sea significativamente importante para evitar que los violentos entren. Entonces, llevar un clásico hoy en día al estadio recién inaugurado de Peñarol nos puede generar problemas. Sobre todo porque la llegada al estadio es dificultosa, la salida es dificultosa, hay muchas posibilidades de que haya enfrentamiento entre las hinchadas. Es riesgoso. Yo entiendo a la directiva de Peñarol que quieren ser locatarios. Mire que yo he sido uno de los que más ha defendido que todos tienen derecho a ser locatarios y ser visitantes, pero primero tenemos que generar condiciones adecuadas de seguridad. Yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo, inclusive Peñarol, razonando, pensando que por encima de los intereses partidarios tienen que estar partidarios, digo, de partido de fútbol, de cuadro de fútbol, tiene que estar el interés de la seguridad pública en general. Muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Que tenga un buen día. No, gracias a usted. Bueno, así hemos estado con el subsecretario del Ministerio del Interior en un día en el que hoy nuevamente el presidente de la República junto al ministro Eduardo Bonomi se está reuniendo una vez más con la oposición por el tema seguridad. Aquí hemos tratado varios temas relacionados justamente con la seguridad pública.